¿Me escucha? Hola, mi hermano, sí, señor. Voy a hacer una pequeña prueba ahí de sonido. Buenos días. Buenos días, mi hermana. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Y dijimos que el 619. No tengo dónde dejar acá, no tengo dónde apoyar. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. No tengo dónde apoyar, aquí viene esto, ya, ahí lo voy a apoyar. ¿Listo? Listo, necesitamos proyectar. Pues ambos son muy conocidos esos dos himnos, no sé lo que se diga. De pronto el de la Peña de Oreb, que son dos estrofas, o no sé si todos sepamos la segunda estrofa. ¿Tu merced la tiene? ¿La letra? Sí, señora, aquí la tengo.
Si yo no me veo mejor. Espérate, yo voy a compartir acá. ¿Sí se ve? Sí. Sí, señor. Cristo es la peña de oro que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de oro que está brotando, agua de vida saludable para ti. Bien, mis hermanos, buenos días para todos. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, señor, yo sí. Bueno, gracias. ¿Se escucha mejor que la vez pasada? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. No, no. Sí, sí se escucha mejor, perdón, pastor. Listo, mis hermanos. Entonces vamos a comenzar. Vamos a empezar en oración. Nuestro hermano Jessy nos va a dirigir unos himnos de alabanza al Señor y comenzamos, bueno, con esta prueba de nuestra escuela dominical. Esto es escuela dominical, entonces voy a estarles haciendo preguntas. Pueden activar sus micrófonos si quieren para que podamos estar interactuando durante la clase. ¿Vale? Empecemos en oración entonces, mis amados hermanos. Bendito Padre Celestial, a pesar de las circunstancias, Señor, y todo lo que está sucediendo en el mundo, a pesar de este encierro al que hemos tenido que someternos, sabemos que tú estás bajo control, sabemos que tú tienes todo en tu mano poderosa, que nos guías, que nos cuidas. Y Señor, confiamos en ti plenamente, te damos muchas gracias por esta oportunidad de poder congregarnos a la distancia, pero Señor, con un mismo sentir, con un mismo corazón de alabanza hacia ti, de darte gloria. Señor, gracias por todos mis hermanos que han podido conectarse en esta mañana. Te pido por aquellos que aún no lo han hecho, para que tú les estés dando ánimo, que se puedan conectar. Ayúdanos para que todo salga bien en esta mañana. No estamos muy acostumbrados a este tipo de enseñanzas por internet, pero Señor, si tenemos que aprender, lo hacemos, y todo para poder compartir tu palabra, para darte gloria, para alabar tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre, por la provisión que nos das, por la salud que nos has dado también. Te ruego por cada familia que está en casa, también por los enfermos, Señor, que están en los hospitales, aquellos que están también en casa esperando que pase este tiempo de incubación de su virus. Y, Señor, sobre todo por los médicos, por las enfermeras, por paramédicos, por todas las personas que están atentos a todas estas personas y de alguna manera arriesgando sus vidas estando tan cerca de ellos. Te pido que les guardes, les cuides y les des ánimo también para los que ya te conocen, que puedan compartir con los que no te conocen en el lugar en donde estén, Señor. Cuídales, guárdales, dales ánimo. Y, Señor, dejamos nuestras vidas y este tiempo en tus manos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a interpretar entonces el himno 150. Cristo es la peña de Oreb. Un segundito. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti.
Es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven la que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Esta es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de mis amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a buscarlo en tu triste condición, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. No sé cómo esté el audio ahí, no. Yo estoy Aquí estuvo escuchando bien. bien. ¿Me Bien. está escuchando bien? Ok. Sí. Bueno, entonces vamos con el siguiente, que es el 619. Dice, alabad a Jehová. A pesar de las circunstancias, de todo lo que hoy estamos viviendo, el Señor no nos ha desamparado. Amén. Dame un segundito. Hermano, está mirando. 619. ¿Qué fue después de que el chicho? La vamos a interpretar yo pienso que dos veces. ¿Dos veces? Sí, está bien. 619, listo. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Amén, mis hermanos. Muchas gracias, mi hermano Yesid. Se siente un poco raro, pero bien, gracias a Dios que podemos alabar a su santo nombre. Bueno, mis hermanos, como les digo, estamos en escuela dominical. Podemos participar. Vamos a empezar entonces con un nuevo tema que he preparado para el día de hoy. Recuerden, por favor, que estamos supeditados a lo que la plataforma nos permite. Si no estoy mal, son 40 minutos. De todos modos, esto es una reunión que se está grabando. Espero poderla compartir después, de pronto por YouTube.
y está programada ya para un buen tiempo. Entonces, si se nos desconecta, debemos tratar de volver a conectarnos por los mismos datos que ya les envié. Deberíamos volver a retomar la reunión sin ningún problema, para que lo tengamos muy presente. A ver, yo cierro acá un momento. Bueno. Bueno, voy a compartirles acá una presentación. Un segundo. Listo. Entonces, ¿sí se puede ver? ¿Ven el aviso de la iglesia? Sí, señor. Ok. Listo. Sí, señor. Bueno, mis hermanos, entonces, hace 2 años, larguitos ya, en enero del 2018, ya empezando febrero, hicimos una presentación cortica para empezar a hacer unos estudios con los cuales nos ayudó nuestro hermano Yesid. 2 años. Si ustedes lo recuerdan bien, estuvimos hablando de lo que se llama teología sistemática. Eso fue en febrero del 2018. Teología sistemática. Y dijimos en ese momento pues que la palabra teología, empezando por allí, se divide de dos, o viene de 2 palabras, como lo ven ahí en la presentación. De la palabra teos, que significa Dios, y logos, que significa estudio. Entonces, teología, como tal, significa el estudio de Dios. Pero sistemático o sistemática tiene que ver con el orden en que se estudia, la manera en que lo podemos hacer. Entonces, debemos organizarnos o hacer un sistema tal que nos ayude a entender de una manera lógica lo que vamos a aprender, lo que vamos a estudiar. Para el estudio de la Biblia se han definido o se pueden encontrar por lo menos 9 doctrinas organizadas a partir de los estudios de la palabra de Dios, con las cuales nos podemos acoplar un poco a los temas de la Biblia. Nuestro hermano Yesid, de todas estas que ustedes están viendo en pantalla, ya nos ayudó con la mayoría. Entonces ya se estuvo revisando lo que es la doctrina de las Escrituras, que se llama bibliología, doctrina de Dios, que se llama teología propiamente, doctrina de Jesucristo o de Cristo, que es conocido como cristología, la doctrina del Espíritu Santo, neumatología, doctrina del hombre, antropología, doctrina del pecado, amartiología. De pronto algunos ya recuerdan estos, otros no están tan familiarizados con los términos. Pero también está la doctrina de la salvación, que es soteriología, y vemos allí algunas doctrinas más. Por lo general, la antropología y amartiología se ven juntas. Nuestro hermano Yesid ya nos ha ayudado hasta acá, hasta la número 6, hasta la amartiología. Hoy, si el Señor lo permite, vamos a empezar a estudiar esta que sigue, la soteriología. ¿Qué tiene de especial esta doctrina? Bien, todas las anteriores, hablando de bibliología, teología, cristología, neumatología, antropología, todas estas, incluida también angelología, son como bases, como pilares que soportan encima de todo esta que vamos a empezar, la soteriología. Para poder entender soteriología es importantísimo haber visto todas las anteriores, porque si no, vamos a tener algunos vacíos allí. De todas formas, a medida que avancemos en el estudio, vamos a estar recordando algunas cosas de estas
teologías o estos estudios de doctrinas que ya se han visto hasta el momento. ¿Qué pasa con autoconfrontación? A propósito de autoconfrontación que habíamos iniciado. Bueno, en asamblea con los hermanos decidimos detener este estudio por ahora en escuela dominical. Vamos a ubicar un espacio para poder hacerlo, ya que de todas formas requiere organizar un tiempo de estudio más amplio, que no alcanzamos a hacerlo en escuela dominical, y no queremos dejar de lado esto que estamos viendo de doctrinas fundamentales, especialmente esta. Entonces, por favor, por ahora, autoconfrontación, vamos a esperarlo. Espero que puedan estar haciendo sus devocionales personales sin ningún problema, como lo venían haciendo, y ya les estaremos avisando en qué momento lo vamos a retomar. Bueno, empecemos entonces con soteriología. Soteriología se refiere a la doctrina de salvación. Y al igual que en auto, vamos a empezar a memorizar, bueno, me imagino que ya la mayoría lo tenemos, este versículo o estos dos versículos que están en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí en la presentación está solamente un versículo, pero la idea es que nos memoricemos ambos. Soteriología viene también de dos palabras del griego. La palabra soteria o sotería, que significa salvación, y la palabra logos, igual que teología, que significa estudio, razonamiento o doctrina. Por lo tanto, soteriología significa el estudio de la salvación o acerca de la salvación. ¿Por qué es importante el estudio de esta doctrina? Bueno, la verdad, mis amados hermanos, es que estamos en un tiempo en el cual las doctrinas básicas son ignoradas. La mayoría de iglesias no enseñan esto que estamos viendo. Y esto sucede no solo para creyentes. Dentro de las iglesias hay una ignorancia de conceptos tal, especialmente en esta doctrina de la salvación. Y las personas creyentes que han puesto su confianza en Cristo deberíamos entender muy bien esto. Deberíamos saber cómo funciona el tema de salvación con respecto al hombre, con respecto al pecado, con respecto al Espíritu Santo como obra. Y muchos creyentes les da temor hablar de esto porque desconocen algunos términos. Hay muchas palabras que encierra el estudio de esta doctrina que están en la palabra de Dios y que a veces no se comprenden y son difíciles de hablar con otras personas o incluso en la misma iglesia cuando nos encontramos con otros hermanos y nos empiezan a hablar de esto, a veces preferimos desviar el tema o alguna cosa porque no sabemos de qué es lo que están hablando. Entonces, parte de esto es importante conocerlo. Quiero darles un ejemplo claro de esto. Los invito, por favor, a Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Vamos a leer un pasaje larguito, un poco largo. Estoy en Romanos, capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 9, versículo 9, hasta el final del capítulo. Es decir, hasta el versículo 31. De mis hermanos que están ahí conectados, ¿quién me quiere ayudar, por favor, a leer? Para que habilite su audio y pueda tomar su Biblia y leerlo. Hola, pastor. Hola, buenos días. Bueno, Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado.
Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresurarán para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Gracias, hermano. Entonces, si prestamos mucha atención al texto que acabamos de leer, ¿cuántas palabras extrañas o difíciles de explicar encontraron ahí? ¿O entendieron todo lo que había en el texto de Romanos 3? Pues difíciles así, o sea, como, por ejemplo, propiciación. Sí. Había otras, pero ¿cuál era? Yo saqué una lista más o menos de palabras que encontramos en este solo capítulo, que habla, por supuesto, y tiene mucho que ver con salvación, que están allí. Por ejemplo, fe. Allí habla de fe en varios versículos, 22, 25, 26. También habla de la ley de la fe, ¿cierto? Encontramos también la gloria de Dios. Hablamos de gracia, hablamos de juicio. También el capítulo, en el versículo 22, 21, 25, habla de la justicia de Dios, habla de la justificación, habla de la ley, habla de obras de la ley, habla de pecado en varios versículos, como lo ven ahí, habla de propiciación, como lo decía mi hermana en el versículo 25, y también de redención. Estas palabras que aparecen ahí, que están listadas, deberíamos poder hablar de ellas, hablar con otros hermanos acerca de este capítulo de Romanos y otros más que incluyen este tipo de palabras, porque esto tiene que ver con nuestra salvación. La idea o parte de la idea de este curso es que cuando finalicemos podamos, con mucha tranquilidad, poder hablar de estas cosas porque las vamos a entender muy bien. Además que la Biblia nos insta precisamente a esto, a que debemos comprender lo que estamos hablando y lo que estamos leyendo. Fíjense lo que dice Hebreos 2, 3, lo que está ahí en su pantalla. Dice la palabra de Dios, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los suyos, por los que oyen. Es importante para el creyente entender la importancia de la salvación, que es una cosa gigante, grande, magnífica, y no la podemos descuidar simplemente porque no entendemos. Debemos procurar entenderlo muy bien y poder hablar de esto. Ahora, todas estas palabras las vamos a aprender. Por eso les animo, mis hermanos, apenas estamos comenzando, vamos a empezar a ver muchas palabras raras. Vamos a empezar a hablar de algunas cosas que quizás nos confunden, como predestinación, como elección. También vamos a estar hablando de algunos efectos que han tenido el entendimiento de la palabra de Dios con respecto a muchas de estas palabras que están allí listadas. Bueno, aquí me está avisando ya que en unos 10 minutos va a cerrarse la sesión, pero vamos a seguir. Como pastor, mis hermanos, es una bendición para mí poder enseñar esta doctrina de manera específica, porque reafirma muchos conceptos que a veces uno cree que están bien entendidos, pero la verdad es que no. Y otros se van olvidando con el tiempo. Entonces es bueno refrescar en la mente este tipo de cosas. Por otro lado, mis hermanos, tengo que decirles, como estaba hablando hace un momento, que a partir de la interpretación de muchas de estas palabras, de estos conceptos, a través de la historia, han habido posiciones nuevas doctrinales que han causado divisiones en las iglesias. Y a partir de esto, específicamente, de la doctrina de la salvación, es que nosotros escuchamos diferentes confederaciones o convenciones o denominaciones en todo el mundo. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden escuchar la Convención Bautista del Sur. Tiene algunas diferencias con lo que vamos a estudiar. Escuchan ustedes iglesias anglicanas, arminianas, luteranas, reformadas, calvinistas o combinaciones de estas, incluso dentro de las iglesias bautistas. Entonces hoy ya podemos encontrar alrededor de nosotros iglesias bautistas reformadas, por ejemplo. Y tienen que ver con la manera en que se interpretan estos conceptos de la doctrina de la salvación. Aclaro, no es mi interés real, no es mi interés ahondar en estos movimientos o en las creencias dadas por hombres para sacar o dividir. No. Mi labor es enfocarnos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro fundamento. Voy a mostrar lo que dice la palabra de Dios acerca de esto, hablar un poco acerca de cuáles son este tipo de posiciones y definir qué es lo que nosotros enseñamos a partir de la palabra de Dios. Bien, entonces sin más preámbulo, arranquemos hablando un poco de eso, del tema de soteriología. Y empecemos por el principio. Vamos a hablar de Adán y la raza humana. Vamos a hablar del pecado de Adán, para recordar un poco. Y empecemos con la escena que encontramos ahí en Génesis. Vamos a Génesis, por favor, capítulo 2. Génesis capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 20. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 20. Dice así la palabra del Señor. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las habría de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Bien. Creo que la mayoría conocemos muy bien esto, de lo que está hablando aquí la palabra de Dios. Dios había creado a Adán, lo puso en el Edén, le mostró con claridad la manera de cómo vivir, le mostró privilegios, le mostró oportunidades, y vemos cómo los privilegios eran muchos. Todo se lo ponía a disposición de Adán. Y digo que los privilegios eran muchos porque hacer la voluntad de Dios para el hombre siempre ha de ser un privilegio. Y como vemos en el texto, Dios solamente puso una restricción. Es la que encontramos en el versículo 17. Cuando le dijo, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este versículo nos muestra que la desobediencia a este único mandamiento de Dios resultaría o traería como consecuencia la muerte. Ahora, no sabemos qué fruto era el que tenía ahí. No dice pera, no dice manzana, no dice nada de esto. Pero en realidad eso no importa. Lo que realmente nos importa es entender que aquí en lo que acabamos de leer, por decreto, Dios mismo le dijo al hombre que cierto árbol iba a ser una prueba de sumisión voluntaria a Dios. Cierto árbol llegó a ser la prueba de la sumisión voluntaria del hombre a su creador. El asunto que afrontaría Adán en el Edén era en relación, o mejor, afectaba la relación con Dios y tiene que ver con una sumisión voluntaria. Entonces, quiero preguntarles, mis hermanos, hasta ahí. De acuerdo con Génesis, y tomen sus Biblias, por favor, ahí en el grupo en el que están, con las personas que están a su lado. De Génesis 2, del versículo 1 hasta el 25, lo pueden leer nuevamente si quieren, o léanlo porque no lo hemos leído completo. Discutan entre ustedes 5 minutos acerca de estas 3 preguntas que aparecen allí. Y luego quiero que, por favor, la podamos compartir a través de esta conexión. Primera pregunta, ¿cuáles responsabilidades tenía Adán en el huerto de Edén? Segunda, ¿cuáles eran sus privilegios? Y tercero, ¿cuál era la única restricción? Entonces, en 5 minutos, por favor, vamos a revisar entre todos este texto y ya los compartimos entre todos acá, por favor.